La casa de Asterión es un cuento fantástico, breve, escrito por el argentino Jorge Luis Borges y fue publicado primero en 1947 en el diario Los Anales de Buenos Aires y luego en 1949 dentro de su obra y antología de cuentos El Aleph. Es uno de los cuentos más famosos además de este autor y, si bien no es de sus cuentos más complicados, puede presentar a veces ciertas dificultades en su lectura, quizás por algunos desconocimientos del contexto, o mejor dicho, del trasfondo, o por no tener tan en claro algunas de las estrategias más utilizadas por el autor. En este video justamente vamos a intentar reponer un poco de estas cosas, plantear otras, para que justamente ustedes después puedan hacer una lectura más completa y sobre todo mucho más interesante de esta obra. Después de eso vamos a analizar más en general al autor, vamos a ver algunos de sus tópicos comunes, sobre todo su ya famosa manía con los laberintos, para hacernos una idea más clara de su creación. Además, cabe destacar que en la descripción les dejo el audiotexto de este cuento, por si no lo conocen o lo conocen y lo quieren volver a escuchar antes de ir con el análisis. Bueno, el primer punto a destacar es que es importante, antes de leer este cuento, conocer el mito del Minotauro, pues de alguna forma lo que está haciendo Borges es una reescritura de ese mito clásico griego. Pero si no se lo acuerdan, no se hagan problema, que acá tinta alzada les hace un resumen tremendo y breve. Minos, el rey de Creta, había ofendido gravemente a Poseidón, y este, en forma de venganza, hizo que su esposa, Pasífae, se enamorara de un toro blanco. Fruto de dicha unión nació el Minotauro, un ser violento, mitad hombre, mitad toro, que se alimentaba de carne humana. Para esconder su vergüenza y proteger a su pueblo, el rey Minos rogó al inventor Dédalo que le construyera un laberinto del que el monstruo nunca pudiera salir. Cada 9 años, a fin de apaciguarlo, Minos le ofrecía a la bestia 7 mujeres y 7 jóvenes que imponía como tributo a la ciudad de Atenas. En una ocasión, Teseo se ofreció voluntario como víctima, con la intención de matar al Minotauro y liberar a Atenas de su cruel destino. Con la ayuda de Ariadna, la hija del rey, que se había enamorado de él, logró su propósito. Para ello, se valió de un hilo que le había dado Dédalo, el ya mentado arquitecto del laberinto. Finalmente, le dio muerte al Minotauro, y luego, habiendo atado uno de sus extremos en la entrada y siguiendo el hilo por los intrincados vericuetos del laberinto, Teseo consiguió, efectivamente, encontrar la salida. Este mito era básicamente irresistible para un Borges amante de los laberintos y además amante de las referencias y las reescrituras. Pero hizo un movimiento dentro del texto que cambió todo, y aún así es un movimiento sumamente simple, pero que demuestra una gran habilidad y un gran ojo. Convirtió a Asterión, el Minotauro, en el protagonista del relato. Y esto tiene un montón de implicancias, sobre todo dramáticas, si pensamos en una figura sumamente compleja, como puede ser un Minotauro que estuvo toda su vida encerrado dentro de un laberinto por un pecado que ni siquiera conoce. Podemos ver esa figura semejante a la de Segismundo dentro de su calabozo, castigado por un delito que todavía no cometió en la vida de sueño de Calderón. Pero no solamente esto, sino que de alguna forma es una suerte de reparación literaria de un personaje que durante miles de años se vio como el villano, lo que realmente no era, puesto que en realidad es víctima de conflictos entre reyes y dioses, pues Asterión, que sepamos, no hizo nada malo, solamente responde a sus impulsos salvajes, y aún así es el principal castigado por la historia, no solamente por su muerte, sino porque se lo convierte en un monstruo, solamente por, como se podría decir a día de hoy, ser diferente. Y con este hábil movimiento, lo que Borges logra es que empaticemos con aquel que antes, sobre todo habiendo escuchado este mito de niños, nos atemorizaba. Lo que justamente logramos sentir en carne propia es su terrible soledad.
que por otro lado Asterión no parece muy dispuesto a aceptar, por el contrario, parece que intentara camuflarla. De alguna forma se justifica, él dice que no está encerrado, él dice que en realidad no sale porque él no quiere, él dice que es distinto a los demás, se justifica en su condición real. Pero justamente, si tenemos alguna duda del sufrimiento que tiene este personaje debajo de sus palabras, no nos queda ninguna duda cuando él se entera que va a venir un redentor por él y se alegra. Él se alegra con la expectativa de alguien que finalmente lo venga a redimir. Y bueno, después otro gran giro con respecto al mito es el final, el cual nos deja entender que Asterión se deja matar, quizás en parte por la creencia de que aquel era su redentor y que él iba a un lugar mejor, pero al fin y al cabo se deja matar, algo distinto a lo que nos da a entender el mito, que pareciera presentar una gran lucha heroica, y en cambio, la casa de Asterión de heroico no tiene nada y sobra en patetismo. Y siguiendo un poco por esta línea del punto de vista, vemos que Asterión no ve un laberinto, sino que él ve su propia casa. Él no ve en su disposición, como ya dijimos, una cárcel. Y de hecho, hay un juego muy interesante ahí, como si fuera una suerte de juegos de espejos. Él no siente que sean las mismas salas, sino que siente que son infinitas salas que se repiten, porque su disposición es similar o igual. Ese es justamente el efecto que tiene el laberinto. Y después hace una comparación muy interesante y muy fructífera en el análisis, que es que él, en una pequeña parte, compara su casa con el mundo. Y ahí aparece justamente una idea recurrente en Borges, que es la idea del mundo laberinto. Un mundo que parece caótico en principio, como parece caótico el laberinto, pero que en realidad tiene un orden, que solo lo conoce Dios, y que para nosotros el mundo es una cosa amplísima, parece infinita, pero solo nos parece, por la repetición de sus partes. El cuento mismo es una suerte de laberinto. No es fácil hallar en él un hilo conductor. Tranquilamente podemos perdernos en él, aunque sea un cuento bastante breve. Y es curioso porque, volviendo al anterior, aún con su brevedad, su finitud, da la completa impresión de ser infinito, inagotable. Y así como para nosotros es caótico, podemos intuir que detrás de él y de sus giros hay un orden, cuasi matemático. Es tan laberíntico que incluso el narrador cambia, justo antes del final, de la primera a la tercera voz, solo por un momento. Y esto no puede menos que confundirnos, pues es algo muy poco habitual en la literatura encontrar un cambio tan brusco. De la misma índole podemos considerar la aparición de una nota del editor en un texto contado en primera persona, para aclarar un dato bastante curioso. Nos dice que el número 14 para Asterión es lo mismo que el infinito, y ahí encontramos un agujero que se abre en la textualidad del cuento, porque esa primera voz, ese ente que nos estaba hablando, se ve repentinamente agujereado por una intervención externa de un supuesto editor, que entonces pasa a formar parte de la historia, como una suerte de personaje metaliterario, para aclararnos un dato que por supuesto Asterión mismo no podría contarnos, pues es un dato que puede contar alguien que lo ve desde afuera. Y lo que justamente hace esto, al igual que el cambio de voz, es mostrar el artificio. Justamente no quiere aparentar un relato realista, una historia que nos creamos, como si quizás buscaba hacer la literatura anterior, la literatura previa al modernismo, sino que por el contrario, está dispuesto a mostrarnos el propio aparato, la propia estructura del relato. Y al mostrarnos el artificio, pasa a formar parte del propio artificio, porque eso también pasa a ser parte del laberinto. Cuando nos damos vuelta a la esquina y sentimos que estamos cerca de atraparlo, consideremos a este ente a Borges o al sentido del cuento. De repente nos da un esquinazo y sale por otro lado y nos quedamos sin nada. Y a riesgo de sonar quizás un poco repetitivo, voy a decir, a forma de síntesis, que no busca construir un relato coherente y creíble en apariencia, sino que juega con las posibilidades para formar intrincados e infinitos laberintos, como lo son el desierto o el mar. Esta podría ser un poco la cuentística de Borges, o al menos una parte de ella, una cuentística de laberintos, de juegos cuasi matemáticos, pero también de referencias,
de reelaboraciones, de una literatura que se cierra sobre sí misma como si fuera un laberinto circular y en donde encuentra sus propias respuestas, en donde encuentra su propia justificación, no en hacer un sentido, un significado más allá, sino en el placer propio de la lectura, en un placer por completo hedonista. Y al menos para mí, cuando leo sus relatos, o muchos de ellos, siento que por un lado está la historia propia del relato, y al mismo tiempo siento que ese cuento también está narrando un poco la historia propia de la literatura, como si la literatura fuera el personaje central en los cuentos de Borges. Bueno, eso sería todo por este video, espero que realmente lo hayan disfrutado y que el análisis les haya servido para poder repensar este cuento, que hayan visto cosas que antes no, o que los haya llevado a hacer reflexiones sobre este u otros cuentos del autor que antes no habían hecho. Si es así, agradecería realmente muchísimo que me dejaran un like y si quieren más contenido como este, o también de audiotextos, pueden suscribirse y darle a la campanita para que YouTube les avise cada vez que subo video. Además, si quieren, pueden dejarme en los comentarios cuál les gustaría que fuera el próximo cuento que analice. Gracias por estar acá y hasta el próximo texto.